Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar. Por favor, les pido los que no están acomodados que se acomoden. Tenemos algunos lugares aquí en esta ala de mi derecha, por si alguien se quiere acomodar. Bien. Por ahí nos dicen que tenemos a uno de nuestros panelistas ya aquí, nada más está terminando una llamada y entra. Por ahí, Elías, si está Joel disponible, también lo necesitaríamos por acá. Bien, vamos a empezar. Lo hemos hecho de manera puntual en todas las veces, así es que pues no hay por qué no hacerlo en esta ocasión. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este tercer foro de este ejercicio de diálogo. Como les he dicho, este es un encuentro de católicos para católicos, de laicos para laicos. Agradecemos, como en todas las ocasiones, al padre Víctor Quintana, quien nos da hospedaje y también nos ha dado rumbo a esta iniciativa que se le ocurrió, como ya dije, a un grupo de laicos y que quiere ser un espacio, sí, de provocación, un espacio para despertar conciencias. A partir de también detenernos a observar una realidad que debe interpelarnos a actuar. Esa es la idea. Recuerden que este espacio no pretende ser uno para agotar cada uno de los temas, sería imposible eso. Más bien, este espacio quiere ser para todos un alto en el camino, que a partir de las reflexiones que vamos a compartir acá, y de los testimonios expuestos, pues nos invite como protagonistas, ahora sí en la sociedad, a tomar acción a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Esa es la idea. Lo repito, el formato es sencillo. Vamos a tener una exposición inicial, una discusión, una presentación de ideas, que si el primero de los ponentes no llega en estos momentos, voy a proponerles esas ideas yo, y después va a ser un panel con una reflexión ya en la vida real y en lo social o en lo empresarial de nuestros invitados panelistas. Eso va a ser. Bueno, pues sin más, vamos a dar comienzo. El término laicos se refiere a los fieles cristianos que están unidos a Cristo por medio del bautismo y forman un solo cuerpo con Él. Unidos a sus pastores son la Iglesia, el pueblo de Dios, que por la gracia del bautismo participan de la triple unción de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Bienvenido, bienvenido. Bien, me dicen que el alcalde acaba de llegar, entonces creo que vale la pena darle unos minutos en lo que sube. Qué bien. Mientras lo esperamos, seguramente puedo deslizarles alguna pequeña idea sobre el tema que vamos a ver aquí. ¿Por qué es necesaria una autoridad política? Lo primero que habría que reflexionar es por qué es necesaria una autoridad. ¿Qué es una autoridad? La doctrina social de la Iglesia es riquísima en esto, ¿no? Pero además, si nosotros tenemos ya, si volteamos a nuestra conciencia y a nuestro sentido común, vamos a ver que el sentido común sugiere que cualquier comunidad requiere por naturaleza de una autoridad. Eso no, lo hemos visto a lo largo de la historia. Esa autoridad es necesaria ya para la sociedad, conocida como actualmente se conoce, ¿sale? Como una serie de comunidades organizadas, pues la autoridad se requiere, es inherente al ser humano. Entonces, de esto vamos a reflexionar. Pero si es requerida y además una cualidad de la autoridad es que la comunidad o las personas obedezcan a esa autoridad, pues entonces, ¿cuál debe ser la misión de la autoridad, no? Y la misión de la autoridad no es otra
que asegurarse, en cuanto sea posible, del bien común de la sociedad. Tan sencillo, ¿no? Y esto, si vamos abriendo boca con que la autoridad es requerida en cualquier sociedad, con que es necesaria para esa unión y que es legítima en cuanto procura el bien común, pues esto ya nos va dando ideas de cuando una autoridad pudiera no ser legítima, ¿no? Pudiéramos ya reflexionar en eso y a partir de ahí seguramente pudiéramos explicar o pudiéramos tener esa luz y orientación de como laicos, como parte de la iglesia, que cómo debiera ser nuestro actuar en la sociedad. De ahí se desprende entonces que no pudiera caber en el ejercicio de la autoridad, pues la trampa, ¿no? El cochupo, la doble moral. Se desprende que además, si nos vamos a la misión de cualquier ser humano en esta tierra, que es poder llegar a la siguiente, pues es un privilegio la autoridad, porque te permite hacer algo de lo que como cristianos sabemos que venimos a hacer este mundo, que es servir. Es un privilegio. Además, si le ponemos el apellido de la autoridad política, pues además es el mayor acto de caridad que puede haber, ¿sale? Desinteresado, el servicio. Eso también lo hemos reflexionado en los primeros dos foros. Y vamos, atendiendo a la doctrina social de la Iglesia, pues también esa autoridad ya en el ejercicio, por supuesto que debería de tener los contrapesos necesarios, pues para que no se desvíe. Es todo un reto ejercer la autoridad. Creo que todos podemos tener autoridad de entrada sobre nosotros mismos. A veces eso es todo un reto, conocerse, pero también sobre la primera comunidad, que es la familia. Y entonces ahí es donde empieza a verse el reto de también ser una autoridad que busque realmente el bien común, ¿vale? Cuando puede haber muchas desviaciones en el camino. Bueno, estas ideas, pues, con respecto a por qué se requiere la autoridad, qué es la autoridad, y que la misión de la autoridad no es otra que la consecución del bien común, pues ya nos está poniendo una serie de retos bien interesantes. Bien, no sé si sabemos si viene ya hacia arriba el alcalde. Si no, ok. Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar con nuestros panelistas y dar así un tiempo para que lleguen. Entonces, voy a presentarles al primero de nuestros panelistas y pasaríamos directo a esta. ¿Sí ya? ¿Ok? Bueno, entonces creo que no. Perdón, pero bueno, pues así se nos presentan las circunstancias. Por favor, indíquenme si tenemos el tema de los papelitos. ¿Sí? Entonces, si quieren ustedes, si tienen, no va a haber por el formato un espacio para preguntas y respuestas, pero si tienen ustedes alguna inquietud, ahí está Zach, ¿sale? En la puerta, por favor le levantan la mano y ella les pasa un papelito y se encargará de filtrar un poquito y al final en la reflexión ver si podemos contestar alguna de esas inquietudes, ¿sale? No va a haber un momento de preguntas y respuestas como tal, porque si no, pues nos vamos a las 11 de la noche, ¿no? Entonces ahí está Zach, que les pasaría el papelito y la pluma. Ya vi flashes, entonces creo que… Bien.
Muy bien, bueno, pues entonces, llegando Marco y presentándote, voy a presentarles a nuestro expositor, Marco Antonio Bonilla Mendoza. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En 2004 ingresó a la Administración Municipal de Chihuahua, al área de atención de la juventud. En 2007 ocupó el cargo de secretario de Organización Territorial del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Chihuahua. Se desempeñó en 2010 como jefe de departamento de bancos de agua de la Comisión Nacional del Agua y posteriormente fue subdirector de administración del agua en la misma dependencia. Ocupó el cargo de jefe de Departamento de Gestión Social del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 54ª legislatura del Congreso de Chihuahua durante 2013. Entre 2014 y 2016 fue secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN en Chihuahua. En 2016 fue titular de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del Gobierno Municipal. Posteriormente, en mayo de 2018, luego de que la entonces alcaldesa Maru Campos solicitara licencia para buscar la reelección, Bonilla Mendoza fue designado en sesión de cabildo como presidente municipal interino, cargo que ocupó hasta el 8 de agosto del mismo año. Fue catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua también, y actualmente desempeña el cargo de presidente municipal de Chihuahua para la administración 2021-2024, siendo el tercer alcalde más votado del país y el segundo más joven en la historia del municipio. Le doy la bienvenida, ahora sí, otra vez, a Marco Antonio Bonilla Mendoza. Gracias, muchas gracias. Me voy a pasar para allá. Con permiso, Pues muy, bueno, perdón porque andaba hasta el norte con el presupuesto participativo. Una disculpa, el sábado y domingo, por cierto, es la votación del presupuesto participativo. En lugar de un día, ahora abrimos 2 días para que nadie se quede sin votar y elegir pues en qué quieren que se utilice pues su dinero, el dinero de las y los chihuahuenses. Y bueno, si me permiten, déjenme les comento que para evitar, o sea, hacer pues digamos agarrar monte, ¿verdad? Traté de preparar un poco de para mí qué es la autoridad y por qué es necesaria la autoridad política básicamente. Y si me permiten, bueno, pues quisiera darle lectura a esta parte como teórica y luego voy a platicar con ustedes un tema pues mucho más práctico, ¿no? Primero quisiera pues agradecerles por la invitación esta noche a este ciclo de reflexiones para la acción. Quiero saludar pues con mucho afecto a los fieles de esta comunidad de Santa María Reina. Quiero felicitarlos por el esfuerzo de prepararse para cumplir su responsabilidad cívica, que por supuesto, como lo dijo el Papa Francisco, también es responsabilidad de un buen cristiano, y pues más en este momento tan decisivo que tenemos como país y como ciudad y como estado. Quiero también pues saludar al presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, Alex, por estar esta noche y por pues ese trabajo que haces todos los días justamente por construir un mejor país, un país pues ahora sí que de instituciones sólidas y fuertes. También, por supuesto, agradecer a Federico pues su presencia y también por desde su trinchera, que es una trinchera muy importante, la trinchera del empresariado, pues construir un país donde todos y todas tengamos oportunidades de una mejor vida. Y bueno, pues quiero decirles que esta noche pues no vengo a hablarles como filósofo, no vengo a hablarles como politólogo, como experto en doctrina social de la iglesia. Desde luego les voy a platicar toda la teoría que es fundamento de la acción, pero creo que ustedes esperan sobre todo que les hable de lo que me toca vivir, pues a mí, desde mi experiencia, no solamente como presidente municipal, sino como presidente municipal católico. Un presidente municipal católico que tiene una responsabilidad pública, como todos, y que como todos desea ser congruente con esa fe y usar sus dones, esos talentos, ¿verdad? De la que Dios nos habla en la parábola de los talentos, de modo que mejor le sirvamos a Dios y a nuestro prójimo, como tal nos lo pide Jesús en el Evangelio. Y bueno, pues vamos con un poco de teoría para que estemos todos y todas de acuerdo en lo que estamos hablando.
Todo parte de una afirmación sencilla, pero creo que muy profunda. Todos aquí, quienes estamos aquí, somos seres sociales. Somos individuos, somos personas únicas, personas irrepetibles e irreemplazables. Somos personas libres, pero no somos seres aislados. El ser humano es un ser desvalido. Un bebé, como ustedes saben, pues muere si no tiene a sus progenitores. Los necesita durante muchos años. No podemos, pues, vivir solos. Durante miles de años el ser humano vivió en grupos familiares. Esa vida en comunidad les permitió el reparto del trabajo, la ayuda mutua, el aprendizaje. La segunda afirmación que quisiera platicar esta noche se desprende naturalmente de la primera, es que no hay sociedad permanente y organizada sin autoridad. ¿Qué es lo que primero pensamos? Pensaba yo justamente anoche que redactaba este escrito, cuando hablamos de autoridad. Cuando yo pienso de autoridad, ¿en qué se me ocurre o qué pienso? Y creo que todos pensamos igual que yo, ¿no? Alguien que manda y alguien que obedece. Pero esa autoridad también es algo que nos permite permanecer unidos, digámoslo así. Durante los años, los que tenían la autoridad, en años, pues hace miles o millones de años, quienes tenían la autoridad eran los ancianos sabios, los que sabían cómo cazar, dónde había presas, cómo curar enfermedades, cómo predecir el clima, cómo abrigarse de mejor manera, cuáles eran los caminos más seguros. Tenían esa autoridad por su experiencia. Luego vino la época de los grandes líderes guerreros. Alejandro Magno, Genghis Khan, Julio César, Atila, o los que ustedes me digan o se imaginen. Unos pues mucho más despiadados, otros mucho más honorables. Eran líderes por su fuerza, por su audacia, por su destreza. Eran temidos por muchos, llamados por otros tantos. Luego, cuando avanzamos como civilización, pues se pensó que no podía ser la autoridad simplemente por ser el más fuerte. Vino el derecho en Roma, con los romanos, y al derecho se le comenzó a vincular a lo divino. Fue la época de los reyes, de los que tanto se nos habla justamente en el Evangelio. Constantino, el primer emperador de la cristiandad, Luis IX, rey de Francia, un rey santo y justo. Por cierto, fíjense, y por eso lo agregué, porque ahora ando visitando universidades y platico mucho el principio de presunción de inocencia, ¿no? Que luego con lo que generamos con la plataforma Escudo Chihuahua Capital, pues es un lío. Y lo agregué porque el rey de Francia, Luis IX, fue el autor justamente de la presunción de inocencia, ¿no? Y bueno, pues Felipe II, que gobernó, imagínense nada más, la mitad del mundo. Estos, pues a diferencia de tener autoridad por ser los más fuertes o por ser los que más experiencia tenían, más años, más edad, pues eran autoridad por herencia. Bastaba ser hijo del rey para acceder a tener autoridad. Luego, esa época terminó y vino a la época del gobernante, digamos ya, pues un poco más profesional. El que tenía que demostrar ser competente para poder gobernar. Y se empezaron a ensayar muchos métodos para saber quiénes serían los mejores. No me quiero detener mucho en eso, pero en la actualidad asumimos que el mejor método para elegir a quién nos gobierna, pues es la democracia. Perfectible, muy perfectible, pero es el método que nos permite a todos decidir qué es lo mejor para nuestra ciudad, estado o país. A veces, por supuesto, nos equivocamos y luego ya ven cómo nos va. O cómo nos ha ido o cómo nos está yendo, ¿verdad? Pero al menos no tenemos que, pues, matarnos para elegir a un gobernante que ejerza la autoridad como antes ocurría, ¿no? Pero entonces, después de analizar esto, yo, pues anoche decía, y bueno, entonces, ¿qué es autoridad? Y pues ahora sí que enfrente de mí estaba el Evangelio y dije, bueno, pues vamos a estudiar ahí el que nos dice el glosario de términos, ¿no? Y entonces, pues encontré varios pasajes de lo que nos dice el Evangelio acerca de la autoridad, particularmente uno que leemos cada Viernes Santo. Por ejemplo, Juan 19:11, donde
le dice Jesús a Pilatos, y ustedes lo van a recordar de manera inmediata. Ninguna autoridad o ningún poder tendrías sobre mí si no te hubiese sido dado desde lo alto. Algo muy importante debe ser la autoridad que el propio Jesús, creo que están de acuerdo conmigo, dice que viene de lo alto. Aunque él no hablaba en sentido político, por supuesto, pero dejémoslo así. La autoridad es algo tan importante que viene, pues, del mismo Dios. Y ahorita, si me permiten, regreso a ello. Luego, San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, dice algo semejante y central, creo que hoy en nuestra plática. Dice: todos han de someterse a las potestades superiores, porque no hay potestad que no esté debajo de Dios. Y las que hay han sido ordenadas por Dios, por donde el que se resiste a la potestad resiste a la ordenación de Dios. Y los que se resisten se hacen reos del juicio, porque los magistrados no son de temer para las obras buenas, sino para las malas. ¿Quieres no tener que temer a la autoridad? Obra lo que es bueno y tendrás de ella alabanza. Pues ella es contigo ministro de Dios para bien, mas si obrares lo que es malo, teme, que no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador, para ejecutar ira contra aquel que obra mal. Por tanto, es necesario someterse, no solamente por el castigo, sino también por conciencia. Por esa misma razón, pagáis también tributos, porque son ministros de Dios, ocupados asiduamente para este asunto. Pagad todo lo que se les debéis el tributo a quien se le debéis, tributo a quien impuesto, impuesto, a quien temor, temor, y a quien honor, honor. Aquí está lo que decía al principio. Un buen cristiano, desde mi perspectiva, es un buen ciudadano, el que hace caso, pues, al gobernante. Vamos a trabajar de nuevo, vamos a trabajar con esto de nuevo. Entonces, pues después de analizar estos conceptos, porque está súper elevado, pues, ¿qué es la autoridad? La autoridad es poder para mandar, pero no es mandar por el mero capricho o porque puedo hacerlo. En este caso, el poder sería simplemente fuerza. La autoridad es poder sometido a la ley, por lo tanto, a la justicia, para conducir a los gobernados. Y ese creo que es lo central del poder y de la autoridad, para conducir al pueblo al bien común. En este sentido, el efecto de la autoridad, pues, es el orden. Ordena la convivencia de la sociedad, la conduce bajo la ley a conseguir bienes compartidos por todos. La paz, por ejemplo, que es uno de esos bienes, la riqueza, la natural y la que producimos con nuestro trabajo, el conocimiento. Cuando hay autoridad, hay un aumento de todos esos bienes comunes. Autoridad y aumento son sinónimos en sentido etimológico, pero la auténtica autoridad aumenta los bienes de la sociedad y hace mejores a todos quienes la integramos. Entonces, si me permiten una síntesis muy rápida, somos sociales de unidad. Hay autoridad, diferentes tipos, pero hay autoridad. La autoridad es ejercer el poder de mandar. Se manda, pues no lo que uno quiere, se manda lo que dice la ley, ¿verdad? Y pues muy específicamente no lo que se le antoja al gobernante o como el gobernante quiere mandar, sino lo que la ley estrictamente dice. Y todos los países de este mundo nos damos las leyes que nosotros creemos o que nosotros queremos, ¿no? Y cuando se manda, aumentan los bienes de la sociedad, como es la paz, o deben de aumentar los bienes de la sociedad, como la paz, la riqueza, el conocimiento y la solidaridad entre todas y todos. Y ahora, pues yo me preguntaba, bueno, después de esto, ¿cuánta autoridad debe haber en un país o en una ciudad o estado? Y aquí creo que es donde nos diferenciamos. Hay unos que dicen que la autoridad debe ser mínima, ¿verdad? El Maquillo, por ejemplo, Cloutier, decía tanta sociedad como sea gobierno y tanto gobierno como sea necesario. Y bueno, pues otros que dicen que debe haber mucha autoridad, que como siempre nos portamos mal,
El Estado debe decirnos todo, cómo portarnos, organizar nuestras vidas, porque de lo contrario, pues todos nos vamos a aniquilar. Incluso hay estados que dicen hasta lo que debemos aprender, ¿no? O sea, ¿qué debes de aprender? No, matemáticas no sirven, vamos a definir pues mejor lo del género y que cada niño se defina si quiere ser de un género o del otro y que también sepan quién hizo fraude en una elección o quién no la hizo, ¿no? Hay algunos que creen ese método de autoridad. Ese creo yo, pues es un método autoritario o estatista. Porque la doctrina social cristiana, en la que todos aquí creo que creemos, nos propone el justo medio. No dejar que cada quien haga lo que quiera, ni tampoco decirnos todo lo que tengamos que hacer. Poca autoridad es anarquía, demasiada autoridad es autoritarismo. Entonces, debe haber desde mi perspectiva un equilibrio. La persona es libre, pero tiene una gran responsabilidad social. Y bueno, pues pongamos el ejemplo. A mí me gusta mucho, pues ya ven, Jesús nos enseñaba con parábolas y creo que es como mejor comprendíamos sus palabras, poner ejemplos, ¿no? Pensemos en un barco, pensemos qué pasaría si en el timón del barco, imagínense, pues va al medio mar y no hay nadie en el timón, va suelto el timón y las olas lo van pues haciendo zarpear, ¿no? Y bueno, pues ¿qué pasaría si el timón va suelto y pues ahí va para allá y para acá? ¿A dónde llegaría como barco? Pues a ningún lado, ¿no? ¿O qué pasaría si en el timón pues se quieren poner todos y dicen todos, no, a ver, no, yo le doy para acá, no, yo le doy para el otro lado, no, yo digo que para el medio? ¿A dónde llegaría el barco, verdad? Creo que también pues no terminaría llegando a ningún lado. ¿O qué pasaría si en el timón pues no dirigiera a alguien, ¿no? O sea, como les digo, yo creo que justamente debe haber un justo medio, ¿no? En donde todos digan, a ver, tú eres el de más experiencia, tú eres el que más naufraga y creo que tú eres el que debes dirigir los destinos. Que haya una persona, pero que tampoco sea hijo del dueño, como dicen, como estuvo en la época de los reyes, quien dirige el barco, que lo gobierne, o si no, creo que debe ser pues el más competente, el que más experiencia, el que mejor haya sido evaluado. Creo que eso es la autoridad, amigas y amigos, y pues la autoridad viene de Dios, como dice el pasaje de San Juan, en cuanto que Dios quiere un orden social, es su diseño, como hay orden en la naturaleza y en el universo, y aquí pasaría a ponerles, pues ahora sí que un poco de vivencias, ¿no? Lo que me toca vivir a mí como alcalde en estos grandes temas de autoridad. Pues primero, por ejemplo, decirles, ahorita estamos en la dinámica, hoy escuchaba a Mauricio Moure, el dueño de la Regina, donde lamentablemente hubo un guardia de seguridad asesinado la semana pasada. Lo que yo oía de él no da crédito, ¿no? Decía, a ver, no, es que debería el Estado regular y permitirnos hacer afters y que nadie cierre y que los santos abran toda la noche. Yo decía, bueno, pues amigo, y bueno, y no quieres también que dejemos entrar menores, ¿verdad? Para que se diviertan. ¿Qué hemos hecho nosotros en este tema? Y luego me ha costado, ¿no? Ahí les voy a platicar un ejemplo muy, muy claro de hace 3 semanas. Llega la policía municipal a una granja de la ciudad, están 200 menores de edad alcoholizándose, hay presencia de drogas, sale un menor y le dice al policía municipal, tú no me puedes arrestar porque soy menor de edad. Y le vacía un vaso de vino en la cara. ¿Qué hace el policía municipal? Ejercer la autoridad. Le dobla la mano, le pone la esposa, se lo lleva. Luego los medios, sobre todo debo decirles, por ahí unas paginuchas de Morena que andan ahí, miren nada más los policías del alcalde Bonilla, cómo son autoritarios. Nomás que saben que mis policías traen cámaras de solapa, ¿verdad? Entonces, cuando vimos el video, pudimos saber que los policías ejercieron la autoridad porque se les estaba faltando el respeto a la autoridad, ¿verdad? Y cuando fueron los papás a quejar, le dijimos, claro que sí, venga, siéntese, vamos a ver los videos y vamos a ver quién dice la verdad. ¿Saben qué me dijeron los papás? No se preocupe, no queremos broncas, lo único que queremos es que los policías no sean tan abusones. No, por eso vamos a comprobar quién dijo la verdad para saber quién fue el que abusó. No, es que no queremos presentar ningún procedimiento ni nada. Creo que justamente ese es el tema. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí es un dilema. ¿Ejercemos la autoridad
o no la ejercemos, o ejercemos un punto medio, ¿no? Dejamos que los menores entren a los antros. Imagínense cuando yo llegué, la multa a los antros que permitían ingresar a menores a alcoholizarse, que eran muchos, era de 52,000 pesos. Hoy la elevamos a 574,000 pesos. ¿Saben qué antro va a permitir que hoy entren menores? Ninguno, porque con uno que le agarremos le tronamos el negocio. Los menores no deben estar alcoholizándose. Por eso hay una edad mínima en México y un principio, como lo leí, pues para construir una sociedad fuerte es el orden, ¿verdad? Para esta ciudad. Segundo, ahora que viene el 25 de noviembre, ¿no? Y me preguntaban hoy los medios, ¿qué va a pasar con los monumentos? Ahí estamos metidos en un entuerto, voy a decirles, ¿no? Pues ustedes saben que avientan bombas molotov adentro del palacio, de gobierno, del municipio, y es muy complicado el poder, digamos, actuar, porque así de escandalosa como se ve la violencia que ejercen las mujeres el día 25 de noviembre, el 8 de marzo, es la violencia que hoy vivimos en todo el país en contra de la mujer. 7 de cada 10 llamadas que nos entran al 911 tienen que ver con violencia intrafamiliar. 7 de cada 10 aquí en su ciudad. De esas, el 90% son violencia en contra de la mujer. Si no se visibiliza de algún modo, no vamos a entender a lo que nos estamos enfrentando. Claro que tiene que entrar la autoridad, ¿verdad? Pero claro que también se tienen que hacer acciones de visibilidad. Yo he platicado con movimientos feministas y me dicen, oiga, alcalde, nos manifestamos 15 años pacíficamente y nadie nos pelaba. Y seguía habiendo feminicidios y seguía habiendo agresiones. Cuando la sociedad comenzó a dar vuelta y decir, ¿qué está pasando? Fue cuando fue un poco más escandaloso. Qué pena que como sociedad tengamos que llegar a esos extremos, ¿no? Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Bueno, pues dejar su derecho a libre manifestación, pero también, digamos, pues proteger que no destruyan monumentos que son propiedad de todos y de todas, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos para mí son muy ilustrativos de cómo tiene uno que balancear justamente al momento de ejercer, pues, la autoridad. O ahora lo que nos llevó a la ONU, prohibir narcocorridos o las famosas música que denigra, ¿no?, a la mujer. ¿Qué hacemos? Decimos como sociedad, es que hay mucha violencia, que el gobierno haga algo. Y decimos, a ver, que eso lo hizo el alcalde Javier Garfio, incluso ni siquiera yo, el tema de la apología al delito, y está muy bien hecho, ¿verdad? La verdad. Prohibió la interpretación, bueno, no, la prohibió o sancionó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también es un país de leyes y la Constitución dice que hay libertad de expresión. Entonces, ¿qué dice alguna de la gente que yo leo en redes? Es que qué alcalde tan mocho, ¿por qué multa a los grupos? Bueno, ¿queremos una sociedad en paz o queremos una sociedad violenta? Porque si queremos una sociedad en paz, no podemos estar alabando a la violencia. Y a esos a los que les cantamos son los que generan la violencia en este país. Y gracias a que los jóvenes dicen, mira, ese cuate trae un carrazo, mira nomás la casota que se compró, ¿verdad? Yo quiero ser como él, ¿verdad? Es que se meten esos chavitos y los enganchan. Acá anden, fíjense nada más al amigo este del release que casi ejecutan, un chavito de 17 años, estudiante de la UVM, que ya aprendimos a los responsables. Quien le disparó tiene 22 años. O sea, yo le vi la cara y dije, podría ser mi hijo. Pero ¿saben qué es la generalidad? Esa. La mayor parte de los tiradores tienen apenas los 18 o 19 años. No podemos ser permisivos y no podemos ser hipócritas como sociedad. Por un lado, alabar la violencia, andar entonando las canciones bien valientotes, y por otro lado, estar condenando que haya violencia en las ciudades, ¿no? Y pues, finalmente, platicarles una anécdota personal, muy personal. Justamente cuando empecé en la presidencia municipal, yo siempre tuve un asesor espiritual. Dije tuve porque ya se me fue a España, a quien le preguntaba las cosas que tenía dudas, ¿no? Así como ustedes lo hacen seguro con su sacerdote. Y cuando entré de director de desarrollo humano, yo originalmente iba a ser regidor del ayuntamiento, pero luego nuestra hoy gobernadora me invitó a ser director de desarrollo humano. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque me va a tocar atender a los más pobres de este municipio y darles esperanza y oportunidades. Pues fui a confesarme y a una asesoría, y me dice el padre Jesús Ramírez, que hoy está allá en España. Le digo, padre,
¿qué tengo que hacer para agradarle a Dios desde este cargo y aprovechar la experiencia y los dones que Él me dio, ¿no? Me dice, hijo, bien fácil, pues la receta te la da el Evangelio. Tú nada más lee Marcos 10, del 42 al 45. ¿Y qué creen que no llevaba ese día? No me llevé el celular y no llevaba evidentemente dónde apuntar. Entonces, todo el camino fue Marcos 10, 42 al 45, Marcos 10, del 42 al 45. Me lo aprendí. No el no la lectura, sino los versículos, ¿no? Y entonces llegué a la casa corriendo por la Biblia, la abrí y la verdad es que Dios me habló. Fíjense, esto es la concreción de lo que es autoridad desde mi perspectiva. Por eso me gustó tanto el tema. Dice la Biblia, entonces Jesús los llamó y les dijo, como vosotros sabéis, los que aparecen como jefes de los pueblos les hacen sentir su dominación y los grandes su poder. Entre vosotros no debe ser así. Al contrario, quien entre vosotros desea hacerse grande, hágase sirviente de los demás. Y quien desea ser el primero, ha de ser esclavo de todos. Porque también el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. Y ahí entendí perfectamente que el objetivo final de la autoridad es el servir, el servicio, no el poder, no el dinero, sino la grandiosa oportunidad que Dios nos da de poner los dones que Él nos dio, esos talentos que Él nos dio, no esconderlos, ¿verdad? Porque le tenemos miedo de decir, no, pues yo mejor así llego con el que me dio y lo escondo, sino multiplicarlos, agradarle, sirviendo como Él vino a servir, ¿verdad? Porque Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir. Entonces, pues agradecerles mucho, y pues cuenten que justamente desde aquel día, por allá de 12 de septiembre, si mal no recuerdo, del 2016, me quedó muy claro el por qué Dios me puso aquí en el camino de la presidencia municipal y pues vamos a seguir trabajando muy duro para seguir sirviéndole con mucha dignidad al pueblo de Chihuahua, porque cuando termine la alcaldía, mi objetivo es quedarme a vivir aquí toda mi vida y que me sigan saludando con la misma emoción con la que hoy me saludan. Muchísimas gracias y Dios las bendiga y los bendiga. Muchas gracias, Marco. Creo que nos dejaste, como ha sido la idea de estos foros, pues pensando bastante. Y esa es la idea. Queremos retar, queremos que de aquí se siembre una semilla que después todos los que estamos aquí y más podamos llevarla a la concreción en la sociedad. Estas son ideas. No podemos agotar los temas en tan poquito tiempo. Pero bueno, muy bien. Gracias, Marco. Bien, ahora voy a introducirles a ustedes al licenciado Federico Baeza Mares. Él es licenciado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, con especialidad en agroindustria. Es hijo de Eduardo Baeza López y María Antonieta Mares Delgado, casado desde hace 13 años y con 4 hijos. Es empresario del ramo agroindustrial, actualmente director de la cadena de suministro de BIF Internacional SADCB. Anteriormente se desempeñó dentro de la empresa familiar empacadora ganadera de Chihuahua. Fue presidente de la Coparmex en la ciudad de Chihuahua. Desde hace 17 años es presidente del patronato de la Asociación Vida y Familia AC en Chihuahua y consejero nacional de esa misma organización. Consejero de diversos organismos y grupos, entre los que destacan FECHAC, DESEC, Centro de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil, Grupo Norte 30, es consejero estatal de NAFINSA y Bancomext, del Centro de Competitividad de Chihuahua, entre muchos otros más. El 31 de marzo de 2022 asumió el cargo de presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, organismo integrador que representa a 18 organismos empresariales. Sin más, bienvenido, Federico. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas noches tengan todas y todos. Saludo a nuestro líder de partido, a nuestro alcalde. Y bueno, veo un panel equilibrado, ¿no? Pero a mí me toca hablar un poco más en empatía con ustedes,
más como ciudadano, como empresario, como me quieran llamar, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí, ver muchas caras conocidas, pero un salón lleno de gente que trae una inquietud, porque si no tuviéramos una inquietud, pues estaríamos en nuestras casas haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, me da mucho gusto su presencia. Quiero decirles que se necesita personas como nosotros, que estemos inquietos y que estemos pues listos para la acción. Felicito a mi parroquia por muchos años, Santa María Reina, pues, por estos eventos donde la idea es despertarnos la conciencia, sacudirnos un poco. Los años y el tiempo pasa y sigue pasando y creo que a veces hay un remordimiento de la gente que no actúa o que deja que otros actúen por ellos mismos. Entonces yo felicito, saludo al padre y bueno, yo quiero platicar un poco de lo que hemos hecho los chihuahuenses y lo digo porque tenemos que pasar de ser habitantes a ser ciudadanos. Me da mucho gusto ver a don Samuel, que es uno de los que ha construido mucho aquí por parte de nosotros, los habitantes que queremos hacernos ciudadanos. Y creo que debemos de estar muy orgullosos porque hemos logrado mucho como chihuahuenses. Nuestros antepasados han logrado construir una serie de fideicomisos, de instituciones, de contrapesos que han generado eso, un contrapeso hacia, por un lado, nuestro líder de partido, que es el que escoge quiénes nos van a gobernar, por el otro a nuestros gobernantes, que son los que pues ejercen la autoridad. Y creo que todo lo que a nosotros nos toca ver y decir, pues es también de cierta manera presionar para que estos líderes que partidos políticos han escogido para que lideren las causas, pues tengan a los mejores, ¿no? Para que nosotros podamos ser gobernados y vivir en una ciudad, en un país con un Estado de Derecho, con un equilibrio de poderes, con una visión generalizada de las cosas para construir algo mejor, que finalmente pues es lo que yo creo que todos aquí estamos buscando como católicos, como empresarios o en las áreas donde ustedes estén. Entonces, pues la participación, el cerrar filas, el buscar tener tres poderes independientes, el ejecutivo, judicial, legislativo, que no tengan intromisiones. Al nosotros, ciudadanos, lograr esto, presionar también a nuestros gobernantes a que esto se logre, pues definitivamente tendremos un México consciente, ¿verdad? Y con una autoridad política muy perfecta, pero que siempre podrá ser perfectible. Quiero platicar un poco de lo que hemos logrado nosotros, los ciudadanos y todos los chihuahuenses. Hemos logrado generar organismos, por ejemplo, como Caregua, por así decir, que es un organismo que está pendiente de lo que está haciendo el municipio, ahora adoptado por otros municipios en el país. Y es eso, que la revisión, la auditoría, nuestras autoridades, que sientan que hay una ciudadanía que está consciente, que está pendiente de lo que está pasando para tener mejores resultados. Tenemos unas grandes instituciones como nuestro FECHAC, ¿verdad? Que también desde el lado social, desde un apoyo que damos todos los chihuahuenses, que
tenemos empresa o que participamos en empresa, porque finalmente viene de un impuesto sobre nómina, pues ahí también genera un contrapeso para tener una mejor área social, una que se trabaje mejor, un organismo vigilante, pero que también apoya a muchas organizaciones de la sociedad civil para tener una mejor calidad de vida como chihuahuenses. También tenemos a nuestro FICOSEC, también un fideicomiso muy importante que es un contrapeso en los temas de seguridad, de competitividad, ¿verdad? De la mano de muchos organismos empresariales. Entonces, cuando los ciudadanos como nosotros estamos vigilantes de lo que un líder de partido provoca y de lo que un gobernante provoca, cuando multiplicamos y nos ponemos a participar todos nosotros en cualquier detalle, desde un liderazgo de colonia hasta un consejo en la escuela, hasta en un hospital, donde fuere, pero cuando todos estamos llamados a la acción, a la participación, definitivamente vamos a tener mejores resultados. No hay más si nos logramos comunicar, si logramos decir las cosas como las vemos, si logramos empatar estas visiones, que no se sientan solos, porque quiero decirles que los encargos ahí están todos los encargos, y a veces uno cree que necesita muchas habilidades, muchas capacidades para tenerlos o lograr estar ahí, y no, lo que se necesita es querer participar, querer socializar, como dice el alcalde, y poder liderar causas, que es lo que siento que nos está faltando en las nuevas generaciones. Como ustedes saben, es preocupante que nuestras generaciones ahorita estamos en la generación, ¿cuál? Alfa, que ya es un tema de redes sociales y nos puede mucho que no vemos jóvenes queriendo entrarle, ¿verdad?, a este tema de participar y se pierde, se pierden generaciones, como nos ha pasado. Y bueno, debemos nosotros de seguir trabajando para que esto no suceda. Les platico que a mí me toca participar en la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, que es un organismo que coordina esfuerzos de los 18 organismos empresariales aquí que tenemos en la ciudad, que bueno, es todo un tema ver la vida de cada uno y empatar temas, pero me toca ver a muchos empresarios y muchos ciudadanos que pues están dispuestos a seguir participando, a participar. Entran presidentes, entran consejeros, salen consejeros, y pues me da mucho gusto. Ahora lo que tenemos nosotros que generar es buscar a los jóvenes, porque nosotros pues ya también el tiempo no pasa, y cuando tuvimos a nuestro alcalde por primera vez en un grupo empresarial en el cual participo, y que me doy cuenta que es menor que yo, el alcalde, entonces como que me cayó el 20, ¿no? De decir, oye, pues tienes que seguir, pero también tienes que provocar que más jóvenes le entren a esto. Si es que queremos tener un mejor equilibrio de visiones, de tendencias para lograr esta autoridad que queremos. ¿Qué es lo que queremos los chihuahuenses? Lo que nos comenta el alcalde, una autoridad que sea equilibrada y que genere eso, que genere orden, que genere Estado de Derecho, que genere justicia, ¿verdad? Para nosotros poder estar en nuestras actividades del día a día tranquilos de que nuestros servidores públicos, nuestras policías, nuestras autoridades, pues están haciendo el trabajo y nos dan esa tranquilidad, esa esperanza que necesitamos. Entonces, pues es desde la trinchera que me toca a mí participar, invitarlos y seguirlos invitando a la acción, traer más jóvenes. Tenemos que ir a visitar escuelas, universidades,
para que más jóvenes estén atendiendo a este tipo de eventos, para llamarlos a la acción. Yo les platico que desde los 26 años me aventé a presidir una organización de la sociedad civil que se llama Vida y Familia, BIFAC, y bueno, ahí seguimos, pero ya han pasado muchos años y tienen que entrar nuevas generaciones, tienen que entrar nuevos liderazgos, y solamente nosotros, ustedes, padres de familia, en mi caso, tenemos que seguir provocando que las nuevas generaciones le entren a estos temas. No nomás es trabajar, pasársela bien, sino tenemos que dar un tiempo para participar. Y yo quiero leerles, ya para finalizar, algo que me mueve a mí, y podrá sonar un poco raro, pero con la confianza que hay, quiero leerles este tema, En paz, de Amado Nervo. Ahora, yo estoy muy joven, tengo 44 años, no crean que estoy pensando en morirme pronto, pero sí estoy ya a la mitad de la vida, ¿no? Si la esperanza es de 80 y ya el medio tanque, y ustedes saben que del medio tanque para abajo se va muy rápido. Entonces, quiero decirles que yo leo mucho este pensamiento que dice: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajo injusto, ni pena inmerecida. Porque veo el final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no prometiste tan solo noches buenas. En cambio, tuve otras santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Yo creo que si logramos llegar al ocaso de la vida diciendo: vida, estamos en paz, nada me debes y nada te debo, yo creo que logramos esto, ser ciudadanos, y estos ciudadanos provocaron que hubiera una autoridad política que nos gobernara mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Sin duda, el tema de participar es una obligación, y es una obligación todavía más para los que somos laicos. No es si quiero, porque si no, al ocaso de la vida, ¿qué cuentas vamos a rendir si no servimos, si no alabamos, si no bendijimos al Señor a través del servicio? ¿Qué vamos a hacer? Aquí hay una serie de ejemplos que nos has compartido que nos dicen por dónde puede ser, y cada quien empezando por su trinchera. Muchas gracias, Federico. Bien, les presento a nuestro tercer invitado, el licenciado César Alejandro Domínguez Domínguez. Él es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entre sus actividades destacan que ha sido candidato para diputado federal y local suplente, presidente del Comité Municipal del PRI y presidente de la Fundación Colosio en el municipio de Chihuahua. En 2015 se desempeñó como diputado federal del PRI por el 8º distrito. En 2010 fue diputado local por el distrito 18. En 2001 fue regidor del Ayuntamiento de Chihuahua, entre muchos otros encargos públicos en los que ha tenido la oportunidad de servir. Bienvenido y gracias por estar aquí, César Alejandro Domínguez Domínguez. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad que nos brindan de estar aquí con ustedes. Siempre los últimos somos los más complicados, porque pues ya dijeron todo ellos, ¿verdad?
Voy a procurar hacer un resumen de lo que dijo Marco, de lo que dijo Federico, y luego voy a tratar de decir algunas cosas. Yo creo que lo más importante de esta reunión, y quisiera señalar que, como bien dijo el alcalde, la autoridad es fundamental para poder tener un orden social. Si no tenemos un orden social, difícilmente vamos a poder tener una convivencia. Y la convivencia nos la va a garantizar la autoridad a partir del mandato que nosotros le estamos dando. Y el mandato se los vamos a dar a partir de que participemos. Si no participamos, ese mandato va a estar hueco, vacío, ilegítimo. Y nosotros necesitamos participar, eso es lo más importante, y más hoy, en el momento en el que nos encontramos en esta sociedad tan dudosa, tan conflictuada, tan dividida, y que es el mismo poder público quien la divide. Eso no pasaba antes. Podíamos pelearnos entre nosotros, pero no buscábamos la división de la sociedad. Lo más importante ahorita es buscar cómo participar. Y cómo participar tiene también con un principio de autogobernarnos nosotros, de tener una autoridad con nosotros mismos para poder participar en la decisión colectiva. Y ahorita estábamos, por eso yo estaba en una llamada con gente del Instituto Estatal Electoral, porque estamos en la integración de las mesas de casilla. Y lo triste es que en este proceso, en este que vamos a vivir el próximo año, es cuando más se ha batallado, más se batalló para integrar los funcionarios de casilla. Se tuvieron que abrir 2 plazos adicionales para poder integrar los funcionarios de casilla. Y esto no le toca a los partidos, le toca a la sociedad. Tiene que participar la sociedad. Y podemos decir, es que no participamos porque los partidos políticos y los funcionarios son corruptos, no le echan ganas, hay desdén. Pues hay que participar más para que el funcionario no sea corrupto, para que no haya desdén, para poderle exigir a la autoridad. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Hay circunstancias que hemos dejado de hacer en los procesos de decisión de los órganos colectivos, entiendas el Congreso Estatal, el Congreso Federal, porque dejamos de participar como sociedad. Voy a poner un ejemplo. Cuando tuve la oportunidad de ser diputado local, salió una nota en el Heraldo de Chihuahua del diputado Rubén Aguilar, donde decía que íbamos a legislar ya sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. 7:30 de la mañana me habló don Constanzo, el arzobispo, y me dijo, oiga, pues yo era el coordinador de los diputados del PRI. Me dijo, oiga, ¿qué van a legislar? Dije, pues no está en el plan. Faltan 6 meses para que se acabe la legislatura, no vamos a legislar sobre eso. Después hubo una decisión de la Corte y ahorita van y se pueden casar, ¿no? Ya no hay una legislación, pero lo pueden hacer. En este proceso electoral que viene, hay una serie de acciones afirmativas, donde, al menos en el caso de Chihuahua, por ejemplo, la comunidad LGTB+IQ, que no tengo nada en contra de esta comunidad, no, hay una realidad, pero debe tener un espacio en el ayuntamiento, por decreto. Y me parece a mí que las cosas no deben de ser por decreto. Deben de ser porque hay un liderazgo, deben de ser porque hay una causa, deben de ser porque hay una motivación de servir, no por decreto. Lo mismo pasará con los discapacitados, con los jóvenes, si la memoria no me falla, menos de 35 años. Así no deben de ser las cosas. No debe haber una imposición de la autoridad para generar eso. Debe haber un liderazgo, una causa social que podamos encabezar para ser disruptivos, sí, pero para poder ganar en el proceso electoral y que la gente vote por cada una de las personas que está participando. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Participando. No hay de otra. Con quien quieran, y vaya que lo está diciendo el presidente del PRI, con quien quieran, pero participar. Porque es muy cómodo ver que, pues es que no fui porque pues, estaba el fútbol, estaba el básquetbol. Lo digo con todo respeto para los padres, ¿verdad? No me van a regañar ahorita por lo que voy a decir, pero no basta con rezar y con orar, No basta con eso, Y lo digo con todo respeto para todos. No basta con hacer nuestra oración diaria y no basta con rezar nuestro Padre Nuestro, nuestra Ave María cada que nos dormimos, No. Hay que dar no solo un paso, hay que dar 5 pasos ahora en la circunstancia en la que nos encontramos. Porque la circunstancia en la que nos encontramos ahora tiene que ver con que estamos perdiendo las autoridades e instituciones que nosotros creamos para poder tener un país democrático. Ya andamos perdiendo el INE, ya lo andamos perdiendo.
Si no salimos, lo perdemos, ¿eh? Ya andamos perdiendo instituciones como la Suprema Corte, porque somos espectadores. Y en este proceso electoral que vamos a vivir el próximo año, si no vota más del 55% de los electores, vamos a perder, ¿eh? Los del frente, vamos a perder, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que hay que salir a votar. La tarea fundamental que tenemos ahorita para renovar la autoridad política que vamos a elegir el próximo año, 891 cargos de elección el próximo año en Chihuahua, 891 entre presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores de la República y presidente de la República, requieren la participación. Si no, no vamos a ganar. Si no participa más del 55%, este asunto no sale, ¿eh? Y nosotros como partidos, lo digo como presidente del PRI, nosotros como partidos debemos de privilegiar, y es algo que yo comento mucho en la mesa de la alianza, debemos de privilegiar para retomar y reformar esta autoridad un principio fundamental de que hay ahorita un interés superior al PRI, al PAN y al PRD, ¿eh? Y ese es Chihuahua y ese es el país. Hay un interés superior, ¿eh? Y como hay un interés superior, necesitamos actuar con humildad, con sensatez y sin soberbia. Pedirles a un político, perdón por el francés, está bien canijo. No me aventé la palabra, pues está bien canijo. Pero hay que hacerlo. Y para poderlo hacer, necesitamos que la sociedad exija a las autoridades y exija a los partidos. Necesitamos generosidad entre los actores políticos para poder llegar a acuerdos, para poder reformar esta autoridad que vamos a renovar el próximo año. Si no lo logramos, tenemos un grave riesgo de perder el proceso electoral del próximo año. Y eso no nos lo podemos permitir. En la antigüedad, como bien dijo el alcalde, las tribus, los clanes, las hordas, pues sí seguían al religioso, seguían al más viejo, seguían al que conocía más, al más fuerte como autoridad. Hoy tenemos instrumentos democráticos para poder reformar esa autoridad, para poder elegirla cada 3 años, cada 6 años, para poder renovarla. Hagamos uso de esa autoridad que tenemos nosotros, sobre nosotros mismos para ir a votar. Si no lo hacemos, vamos a perder, reitero. No los quiero asustar, los quiero motivar a que vayamos a votar. Incentivar a los jóvenes a participar es complejo, sí. Yo soy maestro en la universidad, en la Facultad de Derecho de la UACH, y ve uno con tristeza jóvenes de primer semestre, de segundo semestre y de quinto semestre, que son en los grupos en los que yo doy clase, que no les interesa esto, ¿eh? No les interesa. Y le achacan la culpa a los partidos políticos. Tal vez tenemos parte de la culpa, pero somos el único instrumento de acceso al poder. Es una facultad constitucional que ahí está. Si yo digo no voy a ir a la iglesia y voy a encerrarme en mi casa y voy a orar y voy a cultivar mi fe y voy a cultivar mi espiritualidad solo en mi casa, pues son muy pocos los que lo logran, ¿eh? Hay que venir a hacer comunidad, hay que venir a hacer iglesia. Con quien quieran, pero participar. Digo, si es con el PRI mejor, ¿verdad? No se va a enojar, presidente. Participar con quien quieran, pero en esta circunstancia en la que nos encontramos. Por eso yo hoy quise salir tal vez un poco del tema, pero sí generar la sensibilidad suficiente para que no se quede nada más en venimos, escuchamos al alcalde, escuchamos a Tico Mares, escuchamos al Alex y ya nos fuimos. No, significa que debemos de generar algo que es fundamental, células de comunicación donde nos encontremos en nuestra vida diaria, en nuestra empresa, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra familia. Y no como una imposición al empleado, no, podemos tener un colaborador que es el más hábil y el más social y el más cercano, por conducto de él, tratar de motivar a los demás a participar. Hoy tuve un desayuno con la Canaco en la mañana y les decía lo mismo, porque les explicaba la conformación de la alianza aquí en Chihuahua. Y les decía lo mismo, en cada uno de sus negocios, no vayan a ser ustedes, por favor, los que le digan a su empleado, ve a votar, o vota por
Juan Pérez, porque van a hacer lo contrario, ¿eh? Porque está tan deteriorada la autoridad política, la autoridad que tenemos todos nosotros, que no nos va a salir el chiste, ¿eh? Necesitan buscar a alguien que pueda hacer ese trabajo dentro de sus colaboradores. Lo mismo les digo yo a ustedes, no van a ser los sacerdotes quienes en la humildad desvíen una parte de lo que nos están explicando de la palabra de Dios para decirnos que vayamos a votar y que votemos por Juan Pedro, por Luis, ¿va? Porque le vamos a restar autoridad a la iglesia que a nadie nos conviene. Pero sí podemos ser los laicos, los que somos parte de la iglesia, los que somos parte de la iglesia católica, quienes tomemos la decisión de salir, de organizarnos, de participar, porque si no, las cosas no van a caminar como lo deseamos todas y todos. ¿Qué queremos para el país? ¿Seguridad? Sí. ¿Justicia? Sí. ¿Mayor convivencia? Sí. ¿Obras de infraestructura? Sí. Que no nos regañen todos los días en la mañanera diciendo que los empresarios mejor se vayan del país, que la iglesia no funciona, que esto no funciona y que mejor hay que hacer las cosas que dice el presidente. Creo que no. Queremos un país más justo y nos toca a nosotros hacerlo. Solamente a nosotros. Por eso es importante que en esta renovación de autoridad que vamos a hacer el próximo año participemos y que nos exijan a los partidos políticos. Y lo digo también con todo respeto. Ahorita estamos con que se nos cae la alianza porque no nos ponemos de acuerdo, porque no asumimos un acto de madurez o un acto de humildad o un acto de generosidad. Si no lo logramos, se nos va a caer la alianza mañana, pasado mañana, ¿eh? Porque cuando tú estás invitando a alguien a tu casa que te ayude a algo, a tu socio, por más chiquito que seas, le debes de dar un trato digno. Los que tienen empresa aquí, tal vez algunos son propietarios del 51% de las acciones, pero al otro 49% lo necesitan, ¿eh? Para que funcione el negocio o la inversión. Y se sientan igual en la mesa, ¿eh? De consejeros, de socios. No puede ser que el que tenga la mayoría quiera tener todo en una elección que es distinta, muy distinta. Vamos a una elección de Estado y por eso la participación de todos es lo fundamental. Renovemos todos el compromiso de participar, de tener nuestra propia autoridad como personas para generar ese liderazgo vecinal, familiar o en nuestro negocio para que la gente vaya y participe. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alejandro. Híjole, el reto que nos queda a todos, pues es tremendo. Porque además, de repente, los que estamos un poquito más acostumbrados a participar, lo hacemos cada 3 o cada 6 años. Y entonces hay que activarse, y entonces ahí sí, son coyunturas, pero después se nos olvida. Y entonces no generamos cultura, y entonces esto no se vuelve un modus operandi de la sociedad, sino cuando hay coyunturas. Y pues eso está terrible. El reto que tenemos y que nos han dicho aquí, pues es mayúsculo. Muchas gracias a los 3. Aquí tengo para esta última parte, unos 10 minutitos, un par de preguntas o inquietudes acá del público que van mucho en el sentido del ejercicio de la autoridad y a lo mejor como que se dirigen más al alcalde, ¿va? Pero las leo. La primera prioridad de los gobernantes de cualquier nivel, así como de los ciudadanos, es preservar el Estado de Derecho. De ahí se sustentan todas las demás actividades. La autoridad es para utilizarse en ese sentido y todos debemos acatarla. ¿Por qué entonces se permite a los grupos de choque, del color que sean, verdes o rojos, manifestarse violentando ese Estado de Derecho al vandalizar y agredir a ciudadanos, monumentos y comercios? Solo por mencionar uno de tantos delitos que quedan impunes y que son responsabilidad local. Leo el otro porque va más o menos por lo mismo. ¿Por qué se permite la violencia? Las mujeres feministas, si ellas dicen luchar contra la violencia, contra la mujer, pero sin embargo ellas la promueven en sus actos, los cuales deben ser pacifistas, si es que buscan la paz, pero si no hacen la paz, ¿cómo la exigen? Refiriéndonos al respeto al derecho ajeno es la paz, y ellas no respetan y son irreverentes. Creo que van dirigidas pues a este ejercicio de la autoridad. Yo le pasaré el micrófono a Marco Bonilla y si
del panel alguien quiere abundar en esto, pues nos dicen, por favor. Pues un poco se los expliqué ahorita, ¿no? El tema de la violencia. Miren, por eso nosotros en la administración, nuestra fórmula de gobierno es la perspectiva de familia. Y lo he dejado muy claro, ¿eh? Donde voy, me paro con los grupos feministas y les digo, a ver, sí es muy importante el género, nada más que la familia nos agrupa a todos. Y no solamente tenemos un gran problema en la ciudad, como les decía ahorita, de la violencia contra la mujer, que es de veras pandémica, así a ese nivel, tan exagerada como suena. Tenemos un gran problema de abuso sexual infantil, pero grande. Tenemos un gran problema de violencia en contra de niñas y niños, un gran problema de violencia contra los adultos mayores. Y entonces yo digo, bueno, pues nos estamos perdiendo como sociedad, nos estamos perdiendo como familias. ¿Qué tenemos que hacer? Rescatar la célula básica de la sociedad. Trabajar con todo nuestro ahínco por la familia. Cuando yo digo, y eso me tocó ir a la ONU justamente el mes pasado, ¿no? El Instituto de Análisis de Perspectiva Familiar, un instituto español que tiene asiento en la ONU, nos invitó a hablar de este tema. Cuando yo digo gobernar con perspectiva de familia, me gusta platicar qué es, por ejemplo, ahorita que les ponía el ejemplo a esta fiesta rave, ¿no? ¿Qué es gobernar con perspectiva de familia? Y para eso reformamos el reglamento. Es llegar a la fiesta, no dejar que se vaya ningún menor y decirle, háblale a tu mamá y cuando venga te vamos a entregar en la mano de ella o de él, ¿verdad? Y cuando llega la mamá, se lo entregamos en mano y le decimos, oiga señora, su niño estaba alcoholizándose, ¿verdad? En esta fiesta, páseme sus datos porque le voy a mandar una terapia de rehabilitación a usted y a él, a los dos, ¿verdad? Gobernar con perspectiva de familia es definir qué hacemos con los niños que en Punta Oriente, por ejemplo, se tienen que quedar con el vecino, con el amigo, con el abuelo, con el primo, con el tío, porque la mamá tiene que salir a trabajar. Y ahí, por ejemplo, Fundación Index nos ayudó a construir una guardería entre los dos, municipio y Index al 50-50, donde la mamá trabajadora hoy llega con su niño a las 5:30 de la mañana, se lo recibimos en este kinder, ¿verdad? Le damos, primero lo ponemos a dormir, luego se despierta, le damos desayuno, se lava sus dientitos, comienzan sus clases, le damos comida, le ayudamos a hacer tarea y a las 3:30, 4 que sale su mamá, se lo entregamos listo para que vayan a convivir sin el estrés de que la mamá tenga que llegar todavía a hacer tareas. ¿Verdad? Eso creo yo es gobernar con perspectiva de familia. ¿Qué es gobernar con perspectiva de familia? Por ejemplo, con ciudad cercana, ¿verdad? Ya no aguanta la ciudad un crecimiento como hoy vamos, a las orillas, cada vez más lejos, traslados de 40 minutos, periférico de la juventud saturadísimo. ¿Y entonces qué hacemos como sociedad? Pues que el gobierno construye otro periférico, ¿verdad? ¿Y por qué no densificamos la ciudad? ¿Por qué no construir en viviendas ya que ya están abandonadas o que están subutilizadas, ¿no? Tenemos viviendas en el centro que tienen 600 metros cuadrados de terreno, que en lugar de tener una vivienda podrían tener 20 viviendas. Ayer autorizamos 201 nuevos departamentos en el centro urbano histórico de la ciudad, gracias a la política de ciudad cercana. Eso es justamente gobernar, que todas nuestras acciones como gobierno vayan enfocadas a rescatar lo más profundo que nos puede unir, que es la familia, ¿no? Y ahí estamos nosotros. Todas las políticas que tenemos en el Plan Municipal de Desarrollo están alineadas a la perspectiva de familia. Si no me dicen a mí los directores, ¿por qué van a beneficiar a la familia? No la hacemos, no le metemos dinero, ¿verdad? Entonces, como eso, pues hay varios ejemplos. Y este tema de la participación electoral, yo, miren, he estado visitando universidades porque lo que dicen tanto Tico como Alex es muy cierto. Fíjense nada más que de cada 10 jóvenes, 2 votan. Jóvenes de 18 a 25 años, de aquí los jóvenes tienen un gran reto, 2 votan. Y entonces cuando les pregunto, oigan chavos, a ver, ¿hay mucha corrupción en el gobierno? Sí, que los quemen en leña verde a todos los gobernantes. Bueno, ¿y creen que hacen falta instituciones para transparentar lo que hacen los gobernantes? Sí, muchas. Díganme una. No, pues no sé. Ah, bueno, ¿y qué me dices
De la sindicatura. Ah, sí, sí, sí. ¿Y qué me dices de Caregua? Ni lo conocen, ¿no? ¿Qué me dices del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, ¿no? ¿Qué me dices del IXITAIP? ¿Qué me dices de la Auditoría Superior del Estado? ¿Qué me dices de la Auditoría Superior de la Federación? Ah, no, sí, sí hay muchos. Bueno, entonces, les platico la anécdota cuando llegaba a tocar puertas, ¿no? Que me decían, llegaba yo muy contento y abría la señora la puerta y me decía, todos son iguales, todos son corruptos, todos roban. Y yo decía, espéreme, vengo en son de paz. A ver, yo doy clases en Derecho, tengo mi despacho, trabajo en el gobierno, no vendo menudo los domingos porque Karina se enoja, además tengo que ir a misa, si no el padre también me jala las orejas. No, cierto eso, no podemos generalizar. A quien roba se le tiene que castigar y encerrar, ¿verdad? Tenemos que abatir la impunidad. Pero nosotros lo entendimos y qué bueno que está aquí la tesorera. Y cuando empezó el gobierno yo tenía muy claro que el principal postulado que teníamos que hacer era hacer un gobierno transparente. Hoy somos el municipio con mejor calificación crediticia. Hoy somos el número 1 en transparencia en calificación. Simtra, Ciudadanos por la Transparencia, que no es un tema de gobierno, es un tema de ciudadanos, CEPAC y Simtra. Cumplimos todas nuestras obligaciones en IXITAIP. Somos la única entidad en el país, el único gobierno y entidad que tiene la evaluación PEFA de la Unión Europea, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo. Y entonces, después de que les platico esto a los chavos, les digo, oigan, chavos, es que discúlpenme, yo sí voy a aventarme la palabra, perdón, padre, qué pelada, ¿no? Qué fácil es decir, todos son iguales y entonces por eso no participo. No, señores, tenemos que llevar a este país del todos son iguales al todos participamos, porque como dice Tico, efectivamente, como dice Alex, pues entre más participemos, más le cuidamos las manos, ¿verdad? A los gobernantes. Fíjense, nosotros ya abrimos el esquema de observador ciudadano. Tenemos presente en todas las licitaciones y en todas las compras que hacemos en los comités de compras, observadores ciudadanos, que ven a quién le compramos, por qué le compramos, a quién le dimos el triunfo en la licitación pública y por qué se lo dimos, por qué efectivamente es el más barato, por qué es el que tiene mejor calidad. Y ahí vamos avanzando en ese tema. Somos ejemplo nacional en ese tema. Y yo creo que eso es lo mínimo que debemos exigir a un gobierno. ¿Por qué aquí sí se hace en Chihuahua? Porque tenemos una sociedad productiva muy participativa. Aquí la sociedad productiva encabezó la elaboración de un instrumento que se llama plataforma, el PIC, plataforma de inteligencia competitiva, que aglutina una serie de acciones que cuando somos candidatos y todos queremos ganar, pues vamos y firmamos, ¿verdad? Sí, sí las voy a hacer. Y cuando ya ganas, las tienes que hacer, porque tenemos como supervisores a la iniciativa privada. Eso es lo que tenemos que aspirar, que nos involucremos, que cuando sea el PIC del siguiente año, que va a lanzar la sociedad productiva, todos vayan y dejen ahí su propuesta, porque créanme que no va a haber un solo candidato que no la firme. A eso aspiramos, a que estemos participando, porque solamente así vamos a evitar que este tipo de situaciones pues se presenten, el que se dañe el monumento. No dejemos todo en manos del gobierno, seamos participantes también en este y en todos los temas, ¿no? Entonces, pues, de nuevo agradecerles. Bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias, alcalde. Y no queremos terminar esto sin antes agradecerle su participación con un detalle. Si me ayudas, Elías, porfa. Lo hemos hecho en los foros anteriores y bueno, pues queremos agradecer con algo que nos puedan recordar, pero también algo que luego podamos compartir. El agua bendita es con el Padre, pero si quieres pásame el anda. Bien, pues miren, este es un pequeño diploma. Gracias. Para que te acuerdes de la participación, y este libro, La Acción Social de Anacleto González Flores, pues imagínate. Muchas gracias, Marco. Federico, pues igual. Muchas gracias. Como recuerdo de tu participación y bueno, pues para compartir. Muchas gracias.
Alejandro, igual, como Muchas recuerdo, gracias. y pues para compartir el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Muchas gracias a los tres otra vez y ya antes de irnos les recordamos el próximo jueves nuestro cuarto foro, ¿sale? La acción del católico ante la política como ciudadano y como político. ¿Quiénes van a estar? Pues va a estar Manuel Fitzmaurice, la doctora Araceli Ornelas y Ana Lucía Herrera. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.